Gusto de estar junto a Livio Silva. Livio, yo quiero saber, quiero que tú me expliques, ¿cómo te iniciaste en esto del contacto? Todo comienza en el año 88, en el año 1988, a través de un sueño o de un astral profundo que nosotros conocemos, un sueño muy vívido. Yo tengo un encuentro pero muy marcado con un ser espiritual de alto rango. Se me presenta en el sueño ese ser. Yo lo veo solamente en la parte del torso de la persona, del ser, y no me dijo una sola palabra, simplemente me miró y con esa mirada me di cuenta que me estaba preguntando qué pasó, que yo lo había olvidado a él. A partir de ese día, me desperté muy sobresaltado, me desperté, recuerdo, con un sentimiento bastante ambivalente en mi interior, y a partir de ese día me propuse a mí mismo empezar a investigar sobre la verdadera espiritualidad, ¿no? Antes de ese evento, antes de ese año 88, en realidad quien habla no era para nada espiritual, por el contrario, era bastante ateo, no creía en una cantidad de verdades espirituales y sabía así que, o consideraba que había un creador, un ser creador, que todo lo ha hecho, pero tenía una cantidad de claroscuros, en mi entender, que no los podía digerir y optaba más por el estar a un lado de la espiritualidad, ¿no? A partir de ese momento, decía, comencé a investigar, comencé a asesorarme en cuanto a una cantidad de conceptos, hasta que llegó un momento, eso fue en el año, al otro año, en el año 89, donde llego a una filosofía espiritual que ahí, accedía a muchísima información hasta que llegué a una especie de cierto tope de información, a una especie de techo informativo, que me quedé con ganas de más, ¿no? Entonces me di cuenta que ese no era el camino que yo necesitaba para llenar mi interior, y seguí buscando. En esa búsqueda llego al interior de los grupos de contacto, donde accedo a charlas informativas que se brindaban en Montevideo, y en realidad me sorprendió porque comencé a comprender toda una cantidad de cosas, ¿no? Recuerdo que el grupo al que yo participaba éramos 103 personas. Recuerdo que quien ayudó el despertar de mi conciencia es mi querido amigo y hermano Rafael Ulloa, y él coordinaba ese grupo de 103 personas, y en realidad empecé a compartir y a vivenciar una cantidad de experiencias que me di cuenta que no era la generalidad de mis compañeros, o sea, no eran todos mis compañeros los que vivían las mismas experiencias que yo. Entonces empecé a guardarme algunas porque por un poco de temor, creer que tal vez podría llegar a ser cuestionado, porque veía que cada vez que yo planteaba experiencias de contacto y a través de mi propio interior también, me daba cuenta que era un no generalizado de mis compañeros, ¿no? Entonces comencé a guardarme muchas experiencias, ¿no? Pero una que le quiero compartir hoy a ustedes, que en realidad fue una de las experiencias más impactantes para mí. Todo se suscitó en la zona de Carrasco, en Montevideo. En aquella oportunidad yo trabajaba para una iglesia, hacía el mantenimiento generalizado de todas las instalaciones de la iglesia. Entonces, cuando termino mi horario de trabajo, estaba cayendo la tarde, y me desplazo hacia la Rambla con mi mate y mi termo. Y allí hice una pregunta mental, o hice un pedido mental a estos seres que están siempre al lado nuestro, que nos están asistiendo y dándonos manifestaciones contundentes, que si me tenían en cuenta para ellos, que me dieran una manifestación, ¿no? Que se manifestaran de algún modo, que yo pudiera corroborar fehacientemente de que eran ellos y que no había ningún efecto atmosférico ni nada que se pareciera, ¿no? Entonces me senté en las bancas que hay allí sobre la Rambla de Carrasco, a la altura del Hotel Casino Carrasco, más precisamente, y como decía, ya estaba cayendo la tarde. Entonces a mi frente no había una sola nube. Miro hacia mi derecha, vamos a decir hacia el lado del puerto de Montevideo, y había una muy poca nubosidad, unos arreboles dorados porque ya estaba cayendo la tarde, y hacia el lado de Punta del Este no había absolutamente ni una sola nube. En cuestión de solamente segundos, de un momento a otro, se forma gigantesco enfrente a mí en el cielo
una palabra perfectamente formada, con las nubes, y esa palabra era amar. Estaba clarísima, estaba perfectamente formada en el cielo, con las nubes, y duró, cronometrado por reloj, 18 minutos, las nubes perfectas y en total sincronía, una letra al lado de la otra. Pasaba la gente en la Rambla y yo me preguntaba para mí mismo si ellos verían esa formación, esa palabra en el cielo, o era solamente para mí la experiencia, y en realidad nunca lo supe porque nunca me atreví a decirle a un transeúnte si podría llegar a ver eso que estaba en el cielo o no. Yo lo vi con los ojos físicos, y ya digo, cronometrado, estuvo 18 minutos formada esa palabra en el cielo, y eso fue magnífico para mí, porque en realidad fue una de las experiencias más contundentes, porque no estamos hablando de que hice el pedido y a los tantos días había una manifestación. Pasaron escasos segundos, no había nada a mi frente, y de un momento a otro se forma eso en el cielo. Fue algo realmente, para mí desbordante en cuanto a mi capacidad de asombro, porque nunca pensé que se fueran a manifestar de ese modo. Yo creí que se iban a manifestar a través de alguna nave, pero no, ellos se manifestaron de ese modo, ¿no? Esa es una de las tantas experiencias que hemos tenido a lo largo de todos estos años de contacto, y bueno, quería compartirles en la tarde de hoy esa pequeña vivencia que he tenido hace unos cuantos años atrás.